Lo que debes saber sobre los diferentes tipos de texto. Los textos literarios. Existen millones de textos. Libros impresos, libros electrónicos, revistas, periódicos, enciclopedias, manuales instructivos y cada día se escriben más. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, todos los años se publican alrededor de 2.2 millones de libros. ¿Te imaginas todo lo que hay por leer? Cada texto tiene una forma y una función distinta. Por lo tanto, la forma de escribirlos, leerlos y comprenderlos es diferente para cada uno de ellos. En general podemos clasificar los textos en dos tipos, los textos literarios y los no literarios, también llamados funcionales. Empecemos por describir los literarios. Los textos literarios son aquellos que leemos por placer. Vamos, por el puro gusto. Son capaces de transmitir sentimientos, provocar emociones, entretener y divertir. La literatura, decía Aristóteles, a diferencia de otras disciplinas que buscan la verdad, busca la verosimilitud. Es decir, que los mensajes que transmiten los textos literarios pueden estar inspirados o contener elementos del mundo real, pero no importa si son ciertos o no. Lo que realmente importa en la literatura es que la historia que se cuenta sea creíble con la realidad que explica. Imagínate, por ejemplo, un libro cuyo personaje principal sea el emperador romano Julio César, y que de pronto, en una de las batallas, aparezca vestido con un kimono japonés y utilizando una varita mágica. Eso sería inverosímil. Novelas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, poemas y hasta las letras de las canciones son ejemplos de textos literarios. La próxima vez que quieras viajar en un nuevo universo, experimentar todo tipo de sentimientos o vivir las emociones de los más diversos personajes, lee un texto literario. Los diferentes tipos de texto. Los textos funcionales. Seguramente ya conoces los textos literarios e incluso leíste un par de ellos. Te emocionaste con sus historias y te enamoraste de sus personajes. No te preocupes si te rompieron el corazón. Es parte del encanto de la literatura. Los sentimientos. Contrario a los textos literarios, están los textos no literarios, funcionales o también llamados textos de no ficción. Los textos funcionales son los tipos serios, los que trabajan todo el tiempo. No se preocupan por los sentimientos y se llaman así porque funcionan, es decir, son útiles en contextos y situaciones específicas. Por ejemplo, las noticias que lees en un periódico son textos funcionales porque sirven para darte a conocer hechos y situaciones importantes, es decir, su función es informativa. Las cartas, contratos, correos electrónicos, formularios, reportes, informes, currículums y el resto de documentos que usas en el trabajo también son considerados textos funcionales. El libro de matemáticas de la escuela, junto con todos los libros de texto, diccionarios, enciclopedias, manuales, ensayos y reportes de lectura también son textos funcionales, pues su principal función es la de explicar y enseñar. Siempre que te enfrentes a un texto de este tipo, y para comprenderlo mejor, lo más importante es que pongas atención a los detalles para identificar su funcionalidad. ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál es su principal función? Ahora que sabes cuáles son los textos funcionales y las diferencias que tienen con los textos literarios, estás listo para clasificarlos, empezar a analizarlos y comprender mejor lo que lees.